Sí, buen día. Ya, ahorita lo vamos a revisar. Y el grupo 2 también en este momento. A ver. Ahora sí espero. ¿El grupo 1 ven? Bien. ¿Y el grupo 2? Perfecto, gracias. Bien, entonces, como pueden observar, vamos a ingresar al otro mercado. Recuerden que en macroeconomía decíamos un buen resumen de macroeconomía es tener en cuenta la existencia de tres mercados o tres mercados que interactúan todo el tiempo, ¿no? El mercado de bienes y servicios, que lo vamos a dar por cerrado hasta aquí, con el que hemos concluido cuando hemos detallado un poco el funcionamiento del multiplicador, ¿no? El multiplicador del gasto y el multiplicador de la inversión. Un segundo mercado que, ojo, no tienen un orden jerárquico, ¿no? No vienen por orden, pero normalmente se estudia así por cuestiones didácticas, el mercado de dinero, que es este, el que vamos a empezar a ver hoy, y el mercado de trabajo. Los tres interactúan de manera muy cercana, indisoluble, no se pueden separar uno del otro, etc. ¿No? Bueno, entonces ingresemos a este nuevo mercado, el mercado de dinero. Como adelantábamos ya al principio del semestre, bueno, le llamamos semestre a nuestro curso de 3 meses y un poquito, ¿no? Pero a inicios del semestre decíamos, es un mercado especial porque posee una sola mercancía, ¿no? Es decir, a diferencia del mercado de bienes y servicios en el que nos interesan todos los bienes y servicios producidos en la economía, desde agujas para coser hasta aviones para volar en viajes intercontinentales. En el mercado de bienes hablamos de esa enorme variedad de posibilidades. En el mercado de dinero hablamos de un solo producto, una sola mercancía en realidad, que es el dinero, justamente. Entonces, el dinero tiene solito su mercado. Ahí la importancia de este producto o esta mercancía. Bueno, hablar del dinero entonces es bastante complicado. Nosotros, por supuesto, vamos a intentar hacerlo desde la perspectiva de la economía, ¿no? ¿Qué dice la economía respecto al dinero? Pero sería taparnos los ojos el dejar de lado una serie de aspectos, una serie de elementos que van desde lo social, pasando por lo cultural y terminando hasta en lo paranormal, ¿no? Es decir, el dinero está metido, pero en absolutamente todo tipo de relación social que nos podamos imaginar. Entonces, es muy complejo hablar del dinero. Y repito, en una universidad no podemos cerrar los ojos a una realidad. Solamente en nuestra aula, ¿no? Desgraciadamente tenemos para mí, esta dificultad de tener clases digitales, virtuales y no sé qué, porque claramente pienso yo, habrá quienes no comparten conmigo este criterio, incluso algunos colegas, ¿no? Que creen que esto de las clases virtuales son una ventaja. Para mí es un retroceso, pero brutal, ¿no? Es decir, eh, si tuviéramos la suerte de estar en clases presenciales, incluso en nuestra aula, con los más de 150 que son ustedes, creo que 180, algo así, eh, podríamos hacer algunos ejercicios muy sencillos en los que ustedes se darían cuenta que básicamente no hay dos personas iguales en el curso solamente que piensen lo mismo respecto al dinero. ¿No? Todo el mundo tiene una concepción diferente, un objetivo diferente, incluso en su vida respecto al dinero. Entonces, es así, esa es la realidad. Lo que sí les puedo resumir, entonces, desgraciadamente, como les digo, este tipo de ejercicios que normalmente les mandaba hacer a mis alumnos en clases regulares, en clases presenciales, no lo puedo hacer con ustedes, solo lo puedo comentar un poco, ¿no? Nos hubiéramos divertido hoy, por ejemplo, en nuestras clases, ¿no? Haciendo algunos ejercicios. Pero bueno, es lo que hay que tratar de hacer lo mejor que se puede. Lo que sí les puedo comentar es que aquí hay una discusión a nivel mundial de hace mucho, mucho tiempo. Cuando digo mucho tiempo, estoy hablando de milenios, no de cientos de años, de milenios, por lo menos en la historia conocida, respecto a esto, ¿no? ¿Qué es el dinero? Fíjense la primera pregunta que planteo, ¿no? ¿Qué es el dinero? Y para la mitad del planeta, el dinero es lo peor que hay.
¿no? Si ustedes se van un poquito, fíjense aquí, ¿no? Por el ámbito de lo religioso, por ejemplo, efectivamente, ¿no? Te dicen que el dinero es un problema, ¿no? Es algo que solamente trae dificultades a nivel familiar. ¿Cuántos de ustedes, ojalá que nadie, pero estoy seguro que sí, ¿no? Han visto problemas en la familia, es decir, con esos seres que son lo más cercano que uno tiene, ¿no? Hermanos, primos, familiares de segundo, tercer grado, los papás, entre hermanos, entre parejas, ¿no? Madre y padre. ¿Cuántos de ustedes han visto problemas por plata? ¿No? Que sé, o los papás se han divorciado y la pelea campal que hay, o los papás nos han dejado la herencia, ¿no? Entre los hijos. Madre mía. Estoy absolutamente seguro que muchos, desgraciadamente, ¿verdad? Y no solamente a nivel de las familias, que es lo más triste quizás, porque repito, ¿no? O sea, el dinero normalmente ocasiona disputas, rencillas, rencores de por vida en algunos casos. Hay familias que no se hablan porque 1 metro de la casa el otro hermano le correspondía, pero el otro se ha entrado y es por 1 metro, ¿no? Y ustedes saben que esto es así. Desgraciadamente muchos, algunos de los que me están escuchando dicen, de verdad, ¿no? Qué pena. No hablamos con mi tía Flora por un tema de herencia, ¿no? Un tema de plata. Bueno, entonces para muchos, y esto, como les digo, no solamente a nivel familiar, ¿no? Pasa también a nivel de países, a nivel de regiones, ¿no? Países que han ingresado en guerras de años, de siglos, odios, ¿no? Que hasta ahora se mantienen entre regiones, entre municipios. Los alquileños nos quieren con los misqueños, plata, dinero. En realidad, dinero, ¿no? La plata es una acepción más social, dinero. Y a todo ámbito, ¿verdad? Si hablamos de lo religioso, como decíamos, ¿no? Según las enseñanzas que nos dan en la mayoría de las iglesias, nos dicen, los ricos no ingresarán al reino de los cielos, ¿no? O sea, el dinero es un problema. Bienaventurados los pobres, pero ricos de corazón. Entonces, la mitad del planeta cree que el dinero es un problema, que es algo con lo que no deberíamos lidiar, es el peor invento que hemos hecho como humanidad. Solo trae problemas a nivel familiar, a nivel de regiones, a nivel de país. Tienen razón, pero absolutamente, ¿verdad? Lo vemos todos los días. Gente que se suicida, se bota de los puentes porque no tiene dinero, no tiene con qué sostener su familia, su vida, tiene deudas, que sí. Y existe una otra mitad del planeta que cree lo contrario, exactamente lo contrario. Y dicen, a ver un ratito, el dinero es el mejor invento de la historia. No hay otra cosa mejor. No hemos inventado nada mejor que esto. Imaginemos un segundo, dicen, ¿no? Un segundo sin dinero. ¿Cómo hacemos para coexistir casi 7, 8 mil millones de habitantes que ya somos en el planeta? ¿Cómo haríamos? ¿Cómo intercambiamos esa enorme, enorme cantidad de bienes y servicios que por segundo, por milisegundo, transamos esos 8 mil millones de personas en el planeta? ¿Cómo lo haríamos? ¿Volvemos al trueque? Para subir al micro le pagas con una gallina o con un huevo de la gallina al trufista. ¿Qué tal si él no quiere un huevo y quiere la gallina? ¿Cómo te devuelve cambio? ¿No? O sea, no hay forma, ¿verdad? Hoy imaginar nuestra vida sin dinero es una locura. Es lo que dicen estos defensores de esta posición. El dinero es aquel elemento que nos permite coexistir relativamente en paz, pacíficamente, a los 8 mil millones de personas que habitamos este planeta. Claro, con algunas excepciones, ¿no? Todavía hay algunas tribus en el África, incluso en Sudamérica, ¿no? En algunas áreas de Brasil, que no conocen el dinero y no les interesa tampoco, ¿no? Ellos todavía viven de la caza, de la pesca, pero claro, son grupos muy, muy pequeños y prácticamente sirven para el turismo, ¿no? De la gente. Y de alguna manera también ya están mercantilizados porque te ofrecen, ¿no? Estos tours. Vas a conocer una tribu que no conoce el dinero, no sé qué. Llegas y le ves con una polera de Brasil.
¿no? En el África, alguien que ha visto un mundial. Entonces, tan al margen del dinero no están, ¿no? Efectivamente, viven en chozas, son nómadas, ¿no? Se trasladan de un lado al otro, no tienen vivienda, eso puede ser, pero que están muy aislados del mundo no están, ¿no? Porque además, obviamente, necesitan algún tipo de atención médica, algunas veces van médicos. Bueno, pero si quitamos esas pequeñas excepciones, en Australia también, ¿no? Hay todavía algunos grupos indígenas que se dice que están al margen de nuestra realidad. El 99.9% de los 8.000 millones de personas que somos vivimos bajo la sombra del dinero. Sin él probablemente no podríamos coexistir. Es más, les cuento que más o menos hace unos 6, 7 años una universidad en Bélgica hizo un experimento, ¿no? ¿Qué ocurriría si quitamos el dinero de nuestras vidas, de todas las relaciones sociales, económicas, políticas a nivel mundial? Por un ratito, quitaremos el dinero. ¿Qué pasaría? ¿Y saben cuál fue su conclusión? Nos autodestruiríamos como especie, no en una hora, ni en un día, ni en una semana, en más o menos 7 segundos. Es decir, el pánico sería tal a nivel planetario que los países se pondrían nerviosos de que los invadan las regiones, los continentes, las empresas, ¿no? Las empresas grandes multinacionales que les quiten su poder, claro, porque ellos tienen poder, no solamente económico y financiero, sino a nivel político, a nivel de manejo, ¿no? De masas, sino que el Pentágono en Estados Unidos, etcétera. Y el nerviosismo sería tal que por una respuesta natural que tenemos los seres humanos, antes que nos ataquen, nosotros atacaríamos a todo el mundo. No sé si me dejo entender, ¿no? O sea, tenemos ese instinto. Y empezaríamos a ver bombas nucleares volando en cuestión de 2, 3 segundos, y en 7 segundos destruiríamos toda nuestra existencia, si no existiese el dinero. Bueno, entonces ahí están esas dos posiciones. Ustedes verán por qué lado van, por qué lado se inclinan, ¿no? Lo cierto es que son muy, muy marcadas. Hay quienes creen que es lo peor que hemos inventado y hay quienes creen que es lo mejor que hemos inventado. ¿No? Lo que yo les aconsejaría es que ustedes sitúen al dinero en su verdadera dimensión, ¿no? Es decir, el dinero deberíamos entenderlo, por lo menos desde la perspectiva de la economía, como el medio de intercambio que sirve para algo. ¿Mm? No hacer del dinero el objetivo de tu vida. Con esto no quiero decir que los ricos no está bien que sean ricos. A ver, por Dios, hay alguien que decía, ¿no? En un documento académico de hace muchos años, casi 100 años ya, decía, si yo me levanto a las 3 de la mañana, todos los días, tengo 3 trabajos, me duermo a las 10 de la noche, además estudio, ¿no? Curso mi carrera, etcétera, o he continuado mi licenciatura, después de mi licenciatura he hecho mi maestría, mi doctorado. ¿Merezco ser rico? Por supuesto, pues. Si fruto de esos 3 trabajos, fruto del esfuerzo, de las pocas horas de sueño, bueno, no sé si realmente dormir sea bueno, ¿no? Pero si no dormir, mejor dicho, sea bueno. Para la salud no lo es, claramente. Pero bueno, si ese es mi objetivo, vivir cómodamente, yo quiero tener una casa, no quiero vivir en un departamento, quiero tener una casa con patio, quiero que mis hijos se ensucien en el piso, qué sé yo, tengo objetivos que giran un poquito en función al dinero, pero no como el objetivo de tener plata por tener plata, sino tener comodidades que yo me las voy a ganar con mi esfuerzo, probablemente no es malo, pues, ¿no? Yo creo que nadie lo puede juzgar si es fruto de tu esfuerzo. Quizás lo que sí ya empieza a desvirtuarse un poco, así como el consumo y el consumismo, ¿se acuerdan? Que está muy ligado a esto. Quizás cuando ya empiezas a pensar que el objetivo de tu vida es el dinero y no las comodidades o el tener ciertos, ¿no? Ciertos privilegios, digamos, de vida, ahí sí se genera un problema, porque la gente enloquece. No solamente la gente, ¿no? Como decíamos, los países, las regiones, las familias, pero si hablamos a nivel personal, normalmente ocurre casi siempre en las familias.
¿no? Hay alguien cuyo objetivo es tener dinero, pero tener dinero a costa de lo que sea, para empezar. Yo quiero tener dinero, pero me quiero seguir levantando a las 10 de la mañana, quiero dormirme a las 5 de la tarde, quiero farrear todos los fines de semana, mis materias en la universidad quiero aprobarlas en mesa o en verano o en exámenes virtuales porque es todo grupal, etc. Entonces, ¿cuál es mi posibilidad más cercana? Político. ¿No? Puedo ser un excelente político. Ojo, habrá alguna excepción, pero el 99% de los políticos hacen dinero sin trabajar, ¿verdad? Bueno, ahí viene la distorsión, ¿no? ¿Qué quieres hacer tú con tu vida? Depende de ti. Consejo de alguien que ya ha vivido un poco más que ustedes. Pongan el dinero en el verdadero sitial que le corresponde. Si me preguntan a mí, odiar al dinero del todo y pensar que es el diablo y no sé qué, sería negar nuestra realidad de hoy. Necesitas dinero. Pero enfocarte en el dinero como el objetivo de tu vida, de ninguna manera, no te vas a llevar nada. No hay cosa más cierta, puede sonar cursi, pero es la absoluta realidad. Cuando dejemos este mundo no nos vamos a llevar un peso, ni esa casa con la que has soñado de 10 pisos y no sé qué, y 4 patios, no te la vas a llevar. Entonces, depende de ustedes. Lo que yo les aconsejo es que sitúen al dinero en su sitio adecuado. Bueno, entonces hago esta pequeña reflexión de unos minutos que, repito, si tuviéramos la hermosa posibilidad de pasar clases presenciales, hubiéramos realizado algunos ejercicios, hubieran ido con algunas ideas que probablemente nunca lo habían pensado hasta hoy, ¿no? Pero bueno, hablemos del dinero como tal, ¿no? ¿Qué es el dinero? Les voy a dejar una lectura. Ya les dejé, por si acaso, anoche una lecturita que habla un poquito del multiplicador y estas cuestiones que ya hemos visto, ¿no? Del mercado de bienes. Después le voy a dejar otra lectura que ya habla del dinero, ¿no? Desde una perspectiva mucho más amplia. Y nos habla un poquito de su historia, incluso, ¿no? De dónde surge el dinero, por lo menos el que conocemos hoy, porque, repito, la historia de la humanidad aparentemente es mucho más antigua de lo que creemos. Incluso quizás existieron humanidades antes que nosotros, ¿no? Y el dinero tenía formas diferentes, ¿no? Pero bueno, para la historia moderna, digamos, para lo que conocemos, este texto es muy interesante, lo elaboró una universidad en Colombia, de la que humildemente participé en alguna medida, y nos explica un poquito la historia, ¿no? De cuál es el dinero, cómo fue evolucionando, no sé qué, y nos hace hincapié en que el dinero lo tenemos que entender no solamente desde la perspectiva de la economía, sería una locura, ¿no? Hay que entenderlo, fíjense, por eso puse desde acepciones totalmente diferentes, ¿no? A nivel de cultura, social, religioso, lo paranormal, ¿no? Efectivamente, los egipcios creían que cuando tú te morías tenías que llevarte tu oro, porque esa era la puerta de acceso a la otra vida. Bueno, entonces, si tú eres pobre aquí y no tenías plata, quedabas condenado en el infierno, pues, ¿no? Todavía hay ritos religiosos en muchos lugares de Asia, por ejemplo, en el que lo paranormal está presente ahí, ¿no? O sea, tienes que llamar al dios de la riqueza, no sé qué. Es decir, todo tipo de relación social en el planeta tiene que ver con el dinero. Todo, a nivel familiar, cultural, político, religioso, etc. Entonces, esta lectura es muy interesante porque te muestra, ¿no? Desde diferentes ámbitos cómo deberíamos entender el dinero y cómo ha ido evolucionando, ¿no? A ver, para resumir un poquito lo que más nos interesa, sabemos que el dinero viene del término dinerius, ¿no? Que fue elaborado por los romanos, por ejemplo, ¿no? Hace más o menos 3.000, 4.000 años atrás. Entonces ellos idearon, son, digamos, los padres del dinero, ¿no? Aunque ya habían sus predecesores. Recuerden que antes del dinero hablábamos de trueque, ¿no? Y de algunas otras posibilidades de intercambio o de medios de intercambio. Pero a medida que se fueron complejizando las relaciones sociales y sobre todo las relaciones laborales, al inicio, dicen, de nuestra existencia actual, habían solamente dos profesiones, ¿no? Los que se dedicaban a la ganadería y los que se dedicaban a la agricultura. Entonces, habían quienes cosechaban cosas, ¿no? Plantaban choclos y tomates y no sé qué, y habían otros que criaban animales.
¿no? Criaban vacas, criaban ovejas, gallinas, no sé. Entonces empezaron a transar entre ellos, ¿no? Una gallina por 10 cargas de choclo, otra gallina por tomate y qué sé yo, ¿no? Y en cierta medida funcionó hasta por ahí. Pero a medida que fuimos evolucionando y las tribus se fueron complejizando, surgió la necesidad de los artesanos, ¿no? Surgió la necesidad de los carpinteros. Y así fueron apareciendo nuevas actividades económicas y allá no era tan fácil transar, ¿no? ¿Cómo hago? Una mesa, ¿con qué la cambio? ¿No? O sea, ¿cómo divido la gallina, como decíamos hace un momento? ¿Cómo divido al pato? ¿Cómo divido a la vaca? ¿O cómo corto una pata a la mesa para que sea equivalente, ¿no? Entonces surgió lo que los romanos empezaron a llamar el dinerius. Y a partir de ahí fue evolucionando. No sé que en esta lectura se van a divertir un poco, ¿no? A leer cuál es la historia. Muy breve, por supuesto. Es muchísimo más grande. Hay libros enteros que hablan de esto, ¿no? Si tuviéramos más tiempo, les proporcionaría unas 3, 4 lecturas para que contrastemos un poco. Pero bueno, como sé que no hay mucho tiempo y disponemos de poco espacio académico incluso, entonces les voy a dejar solamente esta lectura que es muy interesante, ¿sí? Lo que sí sabemos es que el comercio, fíjense lo que puse aquí, ¿no? El comercio es el padre del dinero. Entonces, por lo que acabo de mencionar, el comercio se fue complejizando, se hizo inviable con el trueque porque empezaron a surgir un montón de otras profesiones y no se podía ya realizar el proceso y surge el dinero, hasta como lo conocemos hoy. Obviamente ha ido cambiando de forma, ha ido cambiando de algunas, su figura misma, ¿no? De dinero. Al principio solamente existían monedas, ¿no? Eso también tiene una historia interesante, ¿no? Viene de los romanos también, de un lugar específico donde se acuñaban las monedas. Y ya en la época de la colonia cambia mucho esta realidad, ¿no? Con el tema de la plata en Potosí. Y hasta el día de hoy, ¿no? La Casa de la Moneda en Potosí es probablemente uno de los lugares históricos, turísticos más importantes de Latinoamérica, pero no lo sabemos explotar en el país X, ¿no? Recuerden que en esa época Potosí, la ciudad de Potosí, albergaba, por ejemplo, en población más gente que Londres, Berlín y las grandes ciudades de Europa, ¿no? Eran una de las ciudades más importantes del mundo. Y toda la plata que se acuñaba en monedas se la llevaban de aquí para el funcionamiento de toda la sociedad europea. Entonces ahí se dio un giro interesante, ¿no? En el tema de cómo entender el dinero, ¿no? Que era lo que se llamó el periodo mercantil, ¿no? Y Potosí tiene mucho que ver. No sé si ustedes sabían, pero en casi todo el planeta se usa un término cuando hablamos de dinero y de Potosí. ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez? Cuando algo vale mucho, ¿qué se dice? Excelente, vale un Potosí. Y mira, ustedes son como 180, como les decía, y solamente tú has escuchado el término, o muy pocos. Este terminito, esta frasecita de que vale un Potosí, lo conocen pero al dedillo en toda Europa, ¿no? Tú hablas con algún alemán alguna vez y te dice, vale un Potosí, lo he escuchado desde niño, no tenía idea que eso estaba en Bolivia. Pensé que era México. En México hay una región que se llama San Luis Potosí, ¿no? Y la mayoría cree que Potosí, el Cerro Rico de Potosí, la enorme cantidad de dinero que se extrajo en la época de la colonia, con la que se dio el gran impulso a la revolución industrial que transformó Europa y hoy la ha convertido en lo que es hoy, ¿no? Una de las regiones más ricas del mundo, es gracias a Potosí, ¿no? Y ellos conocen la frase, pero creen que es en México. Fíjense, pero no es en México, no, no, no. Potosí es en Bolivia. San Luis Potosí es una región que es una mala copia de Potosí, pues, ¿no? Pero la gente cree que es en México. Y los mexicanos explotan esa situación, ¿no? Y les venden a los europeos la idea de que visitan San Luis Potosí y van a conocer la historia de la plata. Fíjense con curiosos que son, ¿no? Y aprovechados. Y aquí, los potosinos y los bolivianos en general, los habitantes del país X, muy pocos saben esa realidad. Bueno, entonces,
El comercio es el padre del dinero, ¿no? Sabemos que nació de aquí, fue evolucionando, no sé qué. Y un último puntito que voy a mencionar. El dinero es tan difícil de estudiar porque es una fuente de poder. Y no hay duda de esto, ¿verdad? Muchos de los problemas que hemos observado en la familia, en los hogares, en los vecinos, tiene relación con el poder. La gente enloquece por dinero, no porque lo ven como un medio de intercambio, no porque dicen, con esto me voy a comprar cosas. Enloquece con el dinero por el poder que te otorga. Tú eres poderoso o poderosa en la medida en que tengas dinero. Tienes poder sobre otras personas, sobre todo. Esto es una absoluta realidad, ¿verdad? Y es triste al mismo tiempo, porque hay quienes hacen de su vida cuyo único objetivo es el poder, y el poder se traduce en dinero. ¿Mm? Ustedes, mi consejo, piénsenlo bien, piénsenlo bien. Bueno, entonces nosotros, fíjense aquí abajo, me lo he marcado en azul, nos vamos, esto que estoy diciendo en estas 3 líneas, lo podríamos haber hecho en 2 clases fácilmente, ¿no? Haciendo ejercicios, entendiendo algunas cuestiones sociales, políticas, no sé qué. Entonces, como no tengo esa posibilidad, por lo menos quiero que piensen un poquito en todo lo que acabo de decir, ¿no? ¿Cuál es mi posición personal respecto al dinero? ¿Cómo voy a enfocar mi vida de hoy en adelante? ¿Voy a guardar todo lo que ahorro? ¿Me voy a comprar una casa de 10 pisos que no voy a llevar al más allá? No sé. Entonces, piénsenlo. Lo único que te vas a llevar, ¿saben qué es? Dicen, y eso es casi una prueba científica. ¿Saben qué es lo último que piensas cuando vas a morir? Según datos o investigaciones científicas, son los buenos recuerdos que tenías. Y nadie recuerda la casa de 4 pisos, o de 10, o los 4 autos que tengas. Nadie. Todos recuerdan ese momento hermoso con tu familia disfrutando un cumpleaños. Ese momento con tus hermanos, ese momento con tus hijos, ese momento con tus papás. Eso es lo que recuerdas. Que no cuesta plata. O ese viaje que hiciste. Bueno, entonces ustedes piénsenlo bien. Entonces nos vamos a olvidar de esto, no nos vamos a olvidar, lo vamos a tener en cuenta, pero nos vamos a enfocar en nuestra acepción económica. Entonces yo voy a tratar solamente ahora de pensar como economista, ¿no? De cómo vemos los economistas, la economía, al dinero. ¿Mm? Y no hay duda, pues el dinero para nosotros, entonces deberíamos entenderlo como un medio de intercambio, es un instrumento, no es el objetivo de tu vida, no debería ser, es un instrumento, ¿no? Que te va a facilitar intercambiar cosas. Yo requiero algo, necesito dinero, entonces lo busco, pero entendiendo que debería ser un medio de intercambio. ¿De acuerdo? Entonces así lo vamos a tratar de ver desde ahora, sin olvidar todas estas cuestiones que son absolutamente reales y que nos tienen que preocupar a todos. Bueno, si hablamos del dinero entonces en esa perspectiva, como medio de intercambio, no sé qué, sabemos que en cada país existe su propia moneda, ¿no? Su propio dinero. Y esa es una realidad y es además probablemente lo mejor que se puede hacer. Aunque también hay dineros que han traspasado fronteras, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el dinero de mayor circulación a nivel del mundo? Que no es el boliviano. ¿Cuál es? ¿Cuál? El dólar. ¿Cuál dólar? El dólar norteamericano, ¿no? El dólar de Estados Unidos, en realidad. Porque recuerden que Norteamérica también es Canadá, y Canadá también tiene su dólar. México es Norteamérica, ¿no? Claro, los gringos, los norteamericanos, los estadounidenses son tan curiosos que ellos se llaman americanos a sí mismos, ¿no? Según ellos, América son ellos. No puedes, madre mía, nosotros también somos americanos, solo que nosotros somos sudamericanos, ¿no? El problema surge, bueno, también es un poco de ego y de malas prácticas sociales de parte de ellos, ¿no? Ellos atribuyen que son América, ellos se dicen americanos, ¿no? Por lo menos si se dijeran norteamericanos es un avance, ¿no? Ellos se atribuyen todo el continente. Para ellos nosotros no existimos, somos su patio trasero, ¿no? Y el problema surge también un poquito en parte porque en el gentilicio, es decir, en su idioma, por eso creo que algún momento les comentaba el tema del inglés, ¿no? Que es una burla comparar con nuestro idioma, por ejemplo. Ellos no tienen un gentilicio para su propio país.
¿no? No hay boliviano, no hay mexicano. Ellos simplemente son American, ¿no? Son americanos. Nosotros en castellano sí tenemos un gentilicio para ellos. Ellos son estadounidenses. Son de Estados Unidos de América. Estadounidenses. Ellos no tienen. Entonces se llaman americanos. Bueno, entonces el dólar norteamericano, el dólar de Estados Unidos, es la moneda de élite a nivel mundial, ¿no? ¿Cuál sería la segunda? El euro, excelente, ¿no? Viene de Europa, es una los europeos justamente han elaborado el euro para tratar de combatir un poco el poder que tiene el dólar norteamericano, ¿no? Estadounidense. Y se han unificado en lo que hoy se llama la Unión Europea. Hasta hace 20 años no existía, ¿no? Ahora hay una moneda única que circula en toda Europa, excepto en algunas regiones, ¿no? Por ejemplo, los ingleses forman parte de la Unión Europea, pero además del euro, ellos manejan su propia moneda, ¿no? Por una cuestión hasta política. Pero en toda Europa puedes circular con euro. Y así hay monedas que han trascendido. Bueno, entonces, en función de la fortaleza que tiene el dinero, las economías se hacen más fuertes también. Y si hablamos a nivel de regiones, normalmente el dinero circula a nivel de los países y cada país tiene una entidad que lo regula. Y en nuestro país, en el país X, se llama el Banco Central de Bolivia. Entonces, por eso puse aquí, lo regula el Banco Central. Es decir, en otras palabras, todo lo relacionado a dinero solo lo puede manejar esta institución, nadie más, en teoría. Y digo en teoría, ¿no? Porque los latinoamericanos somos campeones en falsificar todo. Por ejemplo, hace unos años atrás, más o menos 10 o 15 años, se falsificaron billetes de $100 estadounidenses de tal forma, de una manera tan exquisita, cuando digo exquisita es que cumplían todas las medidas de seguridad, que es la única vez en la historia conocida que se pudo falsificar billetes con absoluta certeza de su no identificación. A ver, ¿a qué me refiero? No sé si ustedes saben, pero probablemente la mayoría sí. Cuando ustedes agarran cualquier billete, no solamente el dólar, puede ser el billete del país X, cualquiera, lo primero es que si ustedes lo tocan, se van a dar cuenta que no es papel. Le decimos papel, pero no es papel. Está más cerca de una tela que de un papel. Por eso las caseritas, ¿no? Los malos borrachitos que quieren estafar a las chicas en las gasolineras o en las pastillas o en el trancapecho cuando se recogen de la borrachera, tienen la idea loca de que la caserita no se va a dar cuenta, ¿no? Y ellas son más capas que nosotros para identificar billetes falsos, ¿no? Le entregas el billete falso y ella solo con tocar no necesita verlo, en plena oscuridad te dice es falso. Se percata al tiro, ¿no? Porque la mayoría de los papeles con los que falsifican billetes son papel, ¿no? Y este material, como les digo, tiene tal cantidad de fibras vivas que está más cerca de ser una tela, está más cerca de tu polera que del papel que tocas en tu cuaderno, ¿no? Bueno, entonces ese papel, todo lo que nos enseñan, ¿no? Cuando agarras un billete te dicen tienes que ver aquí si está arrugado, tienes que rascar con tu dedo, aquí hay una franjita de seguridad, ¿no? Si le pones en contraluz tiene que verse reflejado la figura del escudo nacional, no sé. Todas esas medidas se llaman medidas visibles de seguridad. Todos los billetes del mundo lo tienen. El dólar mucho más, ¿no? El dólar lo propio, ¿no? Nos enseñan esto, aquí tienes que doblarlo de esta forma. Incluso en el país X, ¿no? Tenemos un negocio secundario de dinero. Si tiene una rayita, una pequeña roturita, ¿no? El billete, vale menos, eso no circula, te lo rechazan. Bueno, pero todas esas medidas de seguridad que conocemos se llaman medidas visibles. Son las que el mercado sabe, son las que circulan para todos. ¿Mm? Pero sepan que no son todas. Estoy hablando no como docente en este momento, ¿no? Si tú quieres falsificar dinero, tendrías que saber que tienes que conocer que hay medidas visibles e invisibles. Es decir, hay otro tipo de medidas que ni usted ni yo vamos a saber nunca, porque primero no nos interesa falsificar nada, ¿no? Pero si quisiéramos averiguarlo,
es el secreto mejor guardado de toda la potencia mundial que es Estados Unidos. En otras palabras, si tú quieres averiguar el código de una bomba nuclear para enviársela, que se yo, a un enemigo que tengas en algún lado del mundo, eso es más fácil que averigües cuál es el código y cómo puedes mandar desde tu casa a activar la bomba para que llegue a Australia. Eso es más sencillo que meterte al Pentágono, a la KGB, a que es al FBI y a la Reserva Federal y hackear las medidas de seguridad invisibles del dólar. Eso es prácticamente imposible, porque si todo el mundo empieza a falsificar dólar, se viene abajo el poder político y económico de la potencia más grande del mundo. Solo ellos pueden producir dólares. No sé si me dejo entender. Entonces, este es el secreto mejor guardado del mundo. ¿Y ustedes creen que no lo intentan? En este momento que estamos hablando, ¿tienen idea de cuántas personas, empresas, mafias organizadas están intentando averiguar cuáles son las medidas de bioseguridad o las medidas de seguridad, mejor dicho, invisibles del dólar para falsificarlo? Pero millones, ¿no es cierto? Y resulta que hace más o menos 15 años, como 20, poquito, como 15 años debe ser, ¿no? El 2007, 2008, por ahí, un escándalo mundial del que no se supo mucho y se falsificó dinero. Alguien pudo hacer lo imposible. Y qué curioso, ¿quiénes fueron? ¿La mafia china? No. ¿La mafia rusa? No. ¿La mafia italiana, famosísima? No. Lo hicieron los latinoamericanos. Se dice, por lo poquito que se sabe, una banda delincuencial conformada por chilenos, peruanos y bolivianos. Hicieron lo imposible, falsificar dólares, con un nivel de precisión tal que probablemente de alguna manera conocieron, llegaron a conocer las medidas invisibles. No se sabe cómo. Y eso fue una vergüenza. La única vez que la Reserva Federal de Estados Unidos tuvo que reconocer y tragarse la deuda. Es decir, tú te había llegado un billete de falso de estos falsificados que venían con la serie de 12. Le van a preguntar a sus papás, ¿te acuerdas de hoy en el almuerzo? ¿Te acuerdas de esos billetes falsos de $100 de hace unos 15 años? Ah, sí, te van a decir. ¿No? Llegabas con ese billete a un banco y le decías, me ha llegado este billete, el banco te lo recibía y te entregaban uno bueno. Y ese billete falso se lo enviaban directo a la Reserva Federal. ¿Y quién cubría la deuda? La Reserva Federal de Estados Unidos. Fue la única vez. Desde entonces cambiaron un montón de cosas. Imagínense si lo consiguieron aquí y lo consigue más gente, se viene abajo su poder, ¿no? Bueno, entonces hay un ente regulador, que es el Banco Central. Por ejemplo, aquí, en la mayoría de los países republicanos, en Latinoamérica y en gran parte de Europa, se llama el Banco Central. En otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, se llama la Reserva Federal, ¿no? Pero cumple las mismas funciones. Es el único encargado de poner, sacar dinero, lo que se llama en términos económicos, crear y destruir dinero, ¿no? Por ejemplo, ahí les pongo un ejemplo. Todavía algunos de ustedes se debe acordar. Antes de las moneditas estas que hoy usamos de 5 bolivianos en el país X, que son una mala copia del euro, a propósito, ¿conocen un euro? ¿Han visto un euro alguna vez? Los que juegan en rayuela lo han debido ver, ¿no? Es muy parecido a nuestra moneda. En realidad, nuestra moneda de 5 pesos es muy parecida al euro. Bueno, antes de esta monedita de 5 pesos, circulaba. ¿Qué circulaba? Que valía 5 pesos. ¿Quién se acuerda? Estamos hablando más o menos 10, 12 años atrás. Un billete, licenciado. Un billete, ¿de qué color? No hace mucho vi, Ajá. creo que era algo guindo, si no me equivoco, no me No, acuerdo, pero era un ve, billete. era un billete. Te cuento que era verde. ¿No? Algún ratito ahorita, cuando terminemos la clase, curiosen en internet y pongan billete de 5 bolivianos y se van a encontrar con verde. Entonces, antes de esta monedita que hoy usamos, por ejemplo, el Banco Central en el país X decidió retirar el dinero.
¿no? Decidió retirar estos billetes porque decía, no justifica, vale muy poco para el precio que tienen, hagamos moneda. Y la cambiaron por moneda. Entonces destruyó dinero, que era el billete de 5 pesos, e introdujo dinero, creó dinero, crear dinero se llama ese proceso, desde el punto de vista de la ciencia, que son las moneditas que hoy vemos, ¿no? Entonces, esa función cumple el Banco Central. Es la única encargada de poner dinero acá. Ojo, y esta tarea no es nada sencilla, por supuesto. Uno de los mejores trabajos que hay en el país X y en el mundo es trabajar en el Banco Central. Si quieren hablar de posibilidades de salario, en el Banco Central ganas muy bien, porque la tarea es gigantesca, es brutal. Solamente calcular cuánto dinero debe circular en una economía es muy complicado. ¿En qué momento debes quitar dinero para cuidar la inflación? ¿En qué momento debes introducir dinero? ¿Cuándo emitir billetes? ¿De qué cortes? No sé si sabían, pero hace 2 años el Banco Central en el país X intentó poner en circulación billetes de 500 bolivianos, por ejemplo. ¿Sabían? Y lo intentó. Por X razones no funcionó, ¿no? Entonces, la tarea del Banco Central es brutalmente complicada. Y trabajar en el Banco Central es un lujo. ¿Dónde funciona el Banco Central? ¿Quién sabe? Si hablamos del país X. En La Paz, en el Prado de La Paz, ¿no? Alguna vez cuando vayan a La Paz, busquen el Banco Central, es un edificio gigantesco, ¿no? De más o menos 15 pisos. Ese es el único encargado del manejo de toda la plata. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque ahorita voy a llegar a algo relacionado ya no con el Banco Central, ni con ninguna institución reguladora. Bueno, entonces todo lo que regula el Banco Central es legal, está legalmente establecido, ellos controlan a la banca, por ejemplo, ¿no? A través de algunos instrumentos como la ASFI, Administrador de Servicios Financieros, etcétera. Entonces todo lo que está ligado al Banco Central es legal. Si tú te compras bonos, acciones del Banco Central, no tienes que tener miedo, porque es legal, ¿no? Si tú depositas tu dinero en una institución financiera que está vinculada al Banco Central, no hay problema. Aunque ese banco quiebre, tu dinero no desaparece. Entonces, ahorita me van a entender mejor, ¿no? Entonces, todo lo legal, por lo menos hasta lo que conocemos hoy, lo legal entre comillas, ¿no? Porque hay quienes dicen que es legal, pero es inmoral, ¿no? Eh, el tema del sistema monetario, todo el sistema monetario y la existencia de estas entidades reguladoras y la plata y no sé qué, hay muchos críticos, ¿no? Pero eso, desgraciadamente, no vamos a poder trabajar mucho, especialmente por este tema de las clases virtuales en las que no puedo hacer mucho, ¿no? Pero bueno, algunas pinceladas les voy a dar. Bien, voy a dejar un ratito esto y voy a describir rápidamente lo que son algunas características del dinero. Ojo, chicos, estoy tratando de resumir unas 3 semanas de clases en esta, ¿no? Podríamos hablar largo y tendido de cada aspecto de los que voy mencionando. Pero bueno, el dinero se ha hecho tan importante en nuestras vidas porque dicen que cumple, o que cumple, tiene algunas características que la hacen insustituible. Por ejemplo, el dinero nos ha llevado a un salto cualitativo muy grande en términos de su transportabilidad. Hasta hace no mucho tiempo, hasta hace siglos atrás, si tú querías trasladarte de una ciudad a otra, tenías que contratar una carroza y llevarte toda tu plata, pues, ¿no? Transportabilidad. Debías llevarte contigo. Claro, cuando hablamos de la época de la colonia y lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Y todo el mineral que se llevaron de América, especialmente de Potosí, la plata, el oro, no sé qué, tenían que llevárselo físicamente. Tenían que agarrar barcos gigantescos, cargar todo el oro, la plata y llevársela hasta Europa. Y en ese proceso los asaltaban, pues, ¿no? Los piratas. Y hasta el día de hoy hay grandes tesoros enterrados en el océano. Entonces, lo mismo, las familias de hace algunos siglos atrás, si querían trasladarse de una ciudad a otra, tenían que llevar todo su dinero en carrozas y los asaltaban, ¿no? Y corría riesgo tu vida, porque si te robaban todo lo que tenías en oro, en plata, en no sé qué, te quedabas en la calle. Hoy este problema no lo tenemos, ¿verdad?
No es necesario que tú salgas todos los días cargado en una mochila con toda la plata que tienes, ¿no? La transportabilidad ha dejado de ser un problema. No hay necesidad de transportar el dinero. Tú lo puedes depositar, hay dinero, hay entidades financieras para esto, tu dinero puede estar ni siquiera puedes, si quieres, ni siquiera puedes estar en este país, ¿no? Puedes depositarlo en bancos suizos, en bancos de otro país, en paraísos fiscales. Acuérdense de este término. ¿Saben lo que es un paraíso fiscal? Quienes no saben, como tarea de curiosidad, busquen qué son paraísos fiscales. Si alguna vez, a ver, se los resumo, si alguna vez tú te haces narcotraficante y tienes 15 millones de dólares que has obtenido de fruto de tu actividad ilícita, si intentas depositarlo en una institución financiera legal, te van a cuestionar de dónde viene la plata. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Ah, buscar un paraíso fiscal. Y vas y lo depositas ahí. Toda la gente corrupta, delincuentes, narcotraficantes, probablemente tienen su plata ahí y nadie dice nada. El mundo es cómplice. Acuérdense del término, paraíso fiscal. Bueno, entonces tú puedes depositar tu dinero y no tienes que cargar con él, ¿no? La transportabilidad, entonces, por eso que hoy 8.000 millones de personas podemos movernos de un lado a otro, viajar de aquí a allá, sin cargar plata, pues. De otro modo, como en la época de la colonia, tendríamos que llevar nuestro oro con nosotros, ¿no? Entonces, el dinero ha dado un salto cualitativo en términos de transportabilidad, ¿no? Si pasamos al segundo aspecto mencionado, su durabilidad, efectivamente. Cuando iniciamos con el tema del dinero, se usaban conchas de mar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaba si tú guardabas tus conchas de mar en algún lugar de la casa y a la que le llegaba la humedad? ¿No? En cuestión de semanas, el dinero que habías atesorado se echaba a perder. Y todo lo que habías ahorrado y lo que pensabas que era ahorro terminaba en basura, ¿no? Entonces hemos dado grandes pasos, ¿no? Una moneda no se va a deteriorar fácil, los billetes peor todavía, ¿no? Los mejores billetes del mundo dicen que es el billete australiano y según cálculos puede durar 50 años. ¿No? Lo puedes guardar, enterrar en condiciones climáticas un tanto adversas y 50 años está ahí. No se va a echar a perder. No, no va a ocurrir lo mismo que las conchas de mar. Bueno, su durabilidad entonces también ha sido un aspecto que ha impulsado muchísimo lo que hoy es el dinero, ¿no? Quizás este elemento es el más interesante de mi perspectiva, ¿no? La divisibilidad, ¿no? Lo que decíamos, el dinero te ha permitido subirte al trufi y no tener que sacarle un ala a la gallina para pagar el pasaje. No puedes dividir el dinero. El pasaje cuesta 1.80, entonces puedes pagar 1.80. O le das 2 pesos y te devuelven 20 centavos. ¿No? Hay algunas regiones del mundo, por ejemplo, los asiáticos, ¿no? El yen se llama la moneda de Japón, ¿no? Ellos pueden dividir su moneda hasta en 1 centavo. O sea, tú encuentras productos que cuestan 4,72 yenes. 72 yenes. No 70, ni 80, ni 75, 72. Entonces, si tú le entregas 5 yenes, te devuelven 28 yenes. ¿No? Y con esos 28 yenes puedes comprar otra cosa. Entonces, 1 centavo tiene valor. Y a nivel de la banca, todavía más, pues, ¿no? Puedes dividir el dinero en partes muy pequeñas, que van mucho más pequeñas que 1 céntimo o 1 centavo. Bueno, los latinoamericanos usamos mal el término, ¿no? Esto hay que decirlo. Si bien la Real Academia acepta el término centavo, en realidad lo que deberíamos decir son céntimos, ¿no? Porque viene de centésima. Entonces los europeos, por ejemplo, los españoles, usan correctamente el término, ¿no? Ellos hablan de céntimos, nosotros hablamos de centavos, pero bueno, como les digo, aunque está aceptado por la Real Academia Española, lo correcto debería ser céntimos. Bien, divisibilidad, se divide entonces el dinero y esa es una enorme ventaja respecto a cualquier otro medio de intercambio. Y probablemente el aspecto más controversial, ¿no? Que yo les decía, el tema de la seguridad. Existen medidas visibles y medidas invisibles. Si no tuvieran ese cuidado, todo el mundo falsificaría dinero.
¿no? Entonces, ¿para qué trabajo? ¿Para qué hago nada? Falsificaremos más dinero, ¿no? Y se viene abajo todo el sistema. Entonces existen medidas invisibles y esas medidas invisibles, si hablamos del dólar estadounidense, son probablemente el secreto mejor guardado de la humanidad. Pero, curiosamente, alguien pudo hackear esa información una vez y fueron latinoamericanos. Ojalá usáramos esas capacidades para lo bueno los latinos, ¿no? Lo que no pudieron hacer ni chinos, ni asiáticos, ni nada, lo hicimos nosotros. Ojalá lo hiciéramos para lo positivo. Bueno, entre otras, estas 4 características probablemente hacen del dinero, según dice esta segunda corriente que les había mencionado, el invento más importante de la historia. Sin dinero no podríamos, probablemente los 8.000 millones de personas, coexistir como lo hacemos hoy. ¿Sí? Bueno, el dinero tiene funciones, no solamente su medio de intercambio, ¿no? Como les digo, incluso hablando a nivel de la economía, tiene algunas otras funciones. Por ejemplo, es un patrón de valor, ¿no? O sea, nos permite comparar mercancías. Así no haya trueque de por medio, pero nos permite compararlas, ¿no? Por ejemplo, tú razonas y dices, con este pantalón yo me puedo comprar 3 camisas. Con el precio, con el dinero que voy a gastar en este pantalón, puedo comprarme 3 poleras o 3 camisas. Entonces estás comparando, ¿no? Es un patrón de valor, etc. Entonces, esto se los dejo para que ustedes lo vean un poquito en su lectura, ¿no? Se dice que el dinero tiene otras funciones aparte de ser un medio de intercambio, ¿no? Entonces, es una teoría en crecimiento, está en elaboración, ¿no? Bueno, entonces ustedes lo van a chequear un poco en la lectura que les voy a dejar. Y voy a pasar un poquito a hablar de las monedas electrónicas. Estoy absolutamente seguro que ustedes ya sí han escuchado hablar de esto. ¿Alguien ha escuchado hablar del Bitcoin? ¿Nadie? Qué raro. Eh, sí, eso yo escuché. Sí, sí. Sí, ¿no? Todos hemos escuchado hablar en algún momento del Bitcoin o de alguna otra moneda electrónica. Se llaman criptomonedas, ¿no? Las criptomonedas porque están encriptadas. Son monedas que no existen físicamente. No son como el dólar, las monedas de 5 pesos, de todo lo que hemos hablado ahorita. No hay. Están en la red, no están en la internet. Por eso son criptomonedas. Y tienen muchas características, pero la más importante, no existe un ente regulador formal. A diferencia de lo que habíamos señalado ahorita, en una economía legalmente establecida y no sé qué, existe una institución que es el Banco Central que regula el funcionamiento de esta moneda, es la que quita, saca, pone, no sé qué. Cuando hablamos de criptomonedas, no hay, no existe. Nadie se hace responsable, en otras palabras. No sé si me entienden, ¿no? Entonces, este es probablemente el elemento que hay que tener en cuenta cuando hablamos de criptomonedas. ¿Quién le da valor si no es el Banco Central? Se lo dan los mismos usuarios, quienes aceptan al Bitcoin como moneda, le dan el valor que tiene. Me explico un poquito. ¿Alguno de ustedes ha debido jugar Monopolio? ¿Se acuerdan? Monopolio, juego que jugaban nuestros papás, que pasó a nosotros, y probablemente ustedes también juegan todavía. ¿Jugaron alguna vez Monopolio? En el que te compras casitas y no sé qué. Sí, ¿Alguien? Luisa. Sí, ¿no? Creo que todos alguna vez hemos jugado Monopolio. Bueno, es dinero que no existe, ¿verdad? Es dinero ficticio. Es claro, lo tocas, es un juego, ¿no? Puedes agarrar el dinero, pero nosotros le damos el valor. Nosotros suponemos que es dinero que existe. Cuando te metes en el juego y lo tomas en serio, se supone que es dinero que existe. O sea, si juegas bien el Monopolio, no sé si ustedes saben eso, pero puede durar años. Esa es la idea. Puedes continuar, no es un juego que se juega un día, ¿no? O sea, lo dejas ahí, al día siguiente continúas y vas comprando más acciones y compras casas y hoteles y no sé qué, ¿no? Y puede durar años. Esa es la idea del Monopoly. Creo que el récord, no recuerdo bien, pero el récord que alguna vez escuché era que un juego de Monopoly había durado 24 años. Bueno, entonces, ¿quién le da valor? Son los que juegan, ¿cierto? Esto es exactamente igual. Las criptomonedas tienen valor en la medida en que los que la usan
aceptan que sin la existencia de una entidad formal tiene valor. Entonces, esto, estimados jóvenes, es sumamente peligroso, pues, ¿no? ¿Qué ocurre? Ahora, ¿ustedes creen que en este tema de las monedas electrónicas, por ejemplo, el Bitcoin o cualquiera, no está metida la mafia? Las mafias, el narcotráfico, el contrabando, los delincuentes a nivel mundial. Pero por supuesto, si no hay ente regulador y yo puedo lavar dinero del narcotráfico comprando bitcoins, ¿creen que no están metidos? Absolutamente, ¿verdad? ¿Qué ocurre si en algún momento alguien patea el tablero del monopolio? Alguien que está perdiendo en el juego, porque siempre hemos conocido a alguien, ¿no? Cuando está perdiendo en el juego, agarra su pelota y se va. ¿Qué tal si nos patean el juego? Porque el monopolio es una tablita, ¿no? En la que pones tus fichitas y has comprado un... ¿Qué tal si alguien agarra y destroza el tablero? Se acabó el juego, ¿no? Y todo lo que habías comprado, a lo que tú le habías dado valor, chao. Y esto puede ocurrir en cualquier momento. Esa es una realidad. Al no existir un ente regulador, ¿qué tal si alguna mafia se apodera del control de esta criptomoneda de alguna forma y patea el tablero? Ahí se acabó el juego. Y todo el dinero que hayas podido... Porque, ojo, para comprar bitcoins, por ejemplo, tienes que usar dinero real. No, yo quiero comprar un bitcoin, me cuesta $1,600. Y tengo que pagar dinero en serio para tener un bitcoin, ¿no? Entonces, todo el dinero que tengas es bitcoin. ¿Qué ocurre si en algún momento se viene abajo? Lo perdiste todo. ¿No? Y eso es terrible. Es un riesgo. Ahora, que hay países, no sé si lo saben, si sabían, pero incluso ya hay países que usan el bitcoin para sus transacciones, hay empresas y no sé qué, y no solamente el Bitcoin, digo el Bitcoin porque es el más famoso, ¿no? Pero fíjense que hay un montón de Ethereum, incluso en el país X hemos intentado tener una moneda electrónica. El Facebook tenía su moneda electrónica, ¿sabían eso? Ustedes que son fanáticos del Facebook siempre están correteando a los chicos y a las chicas en el Facebook. ¿Qué está haciendo tu chico a las 3 de la mañana? ¿Qué ha publicado? ¿Qué no ha publicado? El Facebook intentó tener su propia moneda, que no funcionó. Bueno, entonces mi consejo, tengan mucho cuidado. No les estoy diciendo, hay quienes se han dedicado a esto abiertamente. Han dejado sus carreras con el Bitcoin o con las monedas electrónicas. He hecho plata, me he hecho muy rico. Lo que había comprado en un boliviano lo he vendido en 1,000. Y efectivamente, ¿no? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir el momento en el que esto se venga abajo? Porque no hay quien lo regule. Hasta ahí llegaste. Y esto es muy, muy peligroso. Puede que nunca pase, dicen algunos, los más optimistas, ¿no? Pero probablemente en algún momento va a llegar. Por ejemplo, en el país X se supone que está prohibido realizar transacciones oficiales con Bitcoin, lo que no significa que no se hagan. Yo estoy absolutamente seguro que ustedes tienen amigos que han trabajado con estas cuestiones o trabajan con el tema de las criptomonedas, porque efectivamente es rentable, ¿no? O sea, hoy compras con 1,600 un Bitcoin y fruto de algunas cuestiones del mercado mundial, la bolsa de valores en Nueva York y no sé qué, puede costar 2,000 mañana. Y en teoría, sin hacer nada, has ganado $400. Si vendes tu Bitcoin de 1,600 en 2,000. Pero ojo, puede ocurrir que en algún momento no valga ni un peso, ni un boliviano, ni un dólar. Es como un juego de monopolio, ¿no? En cambio, esta otra realidad es diferente. Lo que les dije hace un momento y voy a volver, les dije, ¿no? En cambio, si tú tienes tu dinero ahorrado en una institución financiera regulada por el Banco Central, les voy a poner un ejemplo. El Banco de Cochabamba, que antes existió y quebró más o menos en el año 2000, existía un banco que se llamaba Banco de Cochabamba, así como hay Banco Mercantil Santa Cruz, Banco La Paz, no sé qué, había Banco Cochabamba. O el Banco Videsa, donde ahora funciona nuestro rectorado, ¿no? En el Prado. Y quebraron. Claro, hubo de por medio algunos temas políticos y no sé qué, ¿no?
Habían unos famosos señores de apellido Landívar que fueron los que provocaron la quiebra para cobrar los seguros y no sé, bueno, pero quebraron. Los depositarios de dinero, es decir, los que ahorraban su plata en estos bancos, eh, no perdieron su plata porque estaban regulados por el Banco Central. Si bien la entidad financiera en la que depositaron su dinero desapareció, quebró, el Banco Central se hace responsable. Y esa gente recibió sus ahorros en, claro, un proceso, ¿no? Un trámite, probablemente les han hecho esperar, quizás no les han devuelto el 100%, se han cobrado una comisión, lo que sea, pero su dinero no desapareció. En cambio, en esta otra situación, vuelvo a repetir, es un riesgo que tú corres voluntariamente. Si algo pasa con el sistema que hoy, con todo el sistema con el que funcionan estas criptomonedas, no hay ente regulador. No puedes ir a ningún lado a quejarte. Entonces, esa es mi obligación como docente, ¿no? Advertirles, no les estoy diciendo de ninguna manera que no se metan a esto. Hay muchos defensores de estas criptomonedas, fanáticos de la misma, que dicen que han ganado mucha plata. Puede ser. Lo que sí les tengo que advertir es que hay un riesgo. Entonces siempre te dicen, no, es que te tienes que saber manejar esto, no hay que enloquecer, ¿no? O sea, no tienes que hipotecar tu casa, si no tienes que manejarlo de otra forma, y no es que, y esto, que ustedes vean. Pero yo lo único que les voy a decir, y con esto termino, en cuanto les cuenten cuentos de hadas, ahí hay que empezar a preocuparse, ¿no? En cuanto alguien te dice, con el tema de las criptomonedas vas a ganar miles de dólares sin hacer nada, eso no existe, chicos, eso es cuento de hadas. Si tú quieres ganar un peso, tienes que trabajar. Además, eso te da dignidad, ¿no? Pero más allá de eso, cuando alguien te aparece y te dice, sin hacer nada vas a ganar, ahí hay que empezar a pensarlo mucho. Y voy a dejar esto flotando porque les voy a hablar de algo muy doloroso la siguiente clase, ¿no? Que son los fraudes financieros. Pero es muy fácil darse cuenta. En cuanto alguien te dice que está aquí para ayudarte y no te conoce, ¿no? Porque normalmente hacen eso los que te van a estafar, ¿no? Tú estás buscando un alquiler y aparece alguien y te dice, yo estoy aquí para colaborar con usted. ¿Cuál colaborar si no te conoce? ¿No? O sea, no, con esto no quiero decir que no haya gente buena en el mundo, sí hay, ¿no? Pero normalmente cuando tenemos que hablar de plata, la gente va a intentar sacar del último centavo que pueda, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Si alguien te dice las criptomonedas son el futuro y no sé qué, piénsenlo bien. No les estoy diciendo que no se metan, ¿no? Sino que tengan cuidados. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? He tratado de resumir unas 2 semanas de clase. ¿Está claro? Muy bien, me alegra mucho. Entonces les digo un par de cositas. Me alegra mucho también que prácticamente están resueltas las dudas de los ejercicios. He visto esta mañana que solamente el grupo 9 y el grupo 4 tenían han hecho algún intercambio de información, etcétera, que yo les había pedido que lo hagan en la clase de ayer. Lo han hecho después, pero no importa. Adicionales. Ya les daré alguna aclaración a ellos. Y el resto son 2 cosas. O están o muy bien o muy mal, pues, ¿no? O todos han resuelto sus prácticas y no hay dudas, en el segundo filtro se ha muerto todo, que es lo que yo voy a creer, que yo siempre tengo pensamientos positivos a todo. O lo otro sería que no han hecho absolutamente nada, ¿no? Y espero que no sea así. Que están esperando el desastre típico del latinoamericano, ¿no? A ver, probaré suerte. ¿Qué pasa si voy a mi examen sin tener idea de lo que voy a hacer? Por ahí me va a ir bien nomás en el examen grupal que vamos a dar. Estoy casi seguro que les va a ir mal. Pero esa es decisión de ustedes, ¿no? Entonces, damos por cerrado esto. Mi presencia no es necesaria, salvo para estos 2 grupitos que ya me contactaré con ellos en alguna cuestión que les pueda orientar en lo que han consultado. El resto está sellado, ¿no? Entonces, ya tienen todo listo. Ya les voy a comentar entonces, por ahora nos mantenemos, el domingo será el examen a las 6 de la mañana como habíamos quedado, etcétera.
Y ya les he dejado una nueva lectura que habla del multiplicador. Por ahora quizás no sea muy bueno que lo vayan viendo porque concéntrense en la primera evaluación. Les voy a dejar también esta otra lectura que en algún momento lo pueden ir ya curioseando un poquito si tienen tiempo. Y después del examen les voy a fijar fechas para la defensa de la primera parte del trabajo. Entonces quiero que se concentren primero en el examen. ¿De acuerdo? Bueno, que estén muy bien entonces. Buen día. Adiós.